Alcalá. Con todos ustedes, su anfitrión esta tarde, Sergio García, director de programación de la Mobile Week Alcalá. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Mobile Week, bienvenidos al segundo día de conferencias en el Corral de Comedias. Unas conferencias que tanto ayer como hoy y mañana vamos a disfrutar, vamos a poder escuchar a algunos de los referentes que están redimensionando la nueva forma en la que empleamos las tecnologías. La Mobile Week busca sobre todo ser ese espacio de referencia en la ciudad de Alcalá de Henares. Además, trasladamos hoy las disculpas del concejal de Innovación, de Miguel Castillejo, que está en pleno en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y por eso no puede acompañarnos esta tarde. Pero, en cualquier caso, la Mobile Week, el evento que estamos celebrando durante todos estos días en la ciudad de Alcalá de Henares, es una muestra o un firme compromiso de cómo debemos ligarnos con la innovación, de cómo debemos apostar por determinados aspectos del futuro y cómo además debemos hacerlo desde la reflexión, que es lo más importante y lo que vamos a buscar tanto ayer como hoy como mañana. Esa reflexión nos debe conducir sobre todo a que el uso de la tecnología sea más democrático y sea más justo. Los conferenciantes que vamos a tener hoy comparten probablemente una dimensión que a mí me hace especial ilusión, porque probablemente de lo que nos vayan a hablar hoy sea lo más cerca que vayáis a ver en estos días sobre lo que puede ser un futuro parecido al de la ciencia ficción. Estamos haciendo muchas cosas dentro de la Mobile Week, estamos probando coches que son una auténtica pasada, estamos viendo gafas de realidad virtual o de realidades extendidas, estamos tocando el futuro. Todo eso se queda muy corto al lado de las líneas de investigación de los participantes de hoy en estas conferencias, porque probablemente estén abriendo un campo que da hasta cierto vértigo, que es la posibilidad que vamos a tener los seres humanos de trascender nuestros propios límites. Al final, no dejamos de ser esos monos venidos a más, no dejamos de ser... ayer hicimos una promesa, vamos a poner siempre monos en todas las al menos un mono en todos los días de conferencias, ¿vale? Aquí está, este conduce. No dejamos de ser monos venidos a más con herramientas. Lo alucinante es que sigamos incorporando nuevas extensiones, nuevas formas de superar nuestros límites de movilidad, de memoria, incluso de restricción a nivel de vida. Y hoy, en concreto, para empezar, vamos a ver cómo podemos superar problemas como el de aquí el amigo. Yo no sé si este mono supera los problemas con inspiración humana. Nosotros vamos a abordar ahora cómo hay científicos que están abordando la solución de problemas muy complejos fijándose precisamente en la naturaleza. Están desarrollando, lo van a explicar ahora mejor, pero algoritmos bioinspirados, están fijándose en la naturaleza para poder resolver situaciones muy complejas. A continuación vamos a ver, me han dicho que no se dice trepanación de cerebro, que se dice craneotomía, no sé si lo he dicho bien, pero vamos a ver, puede ser alguna imagen sensible, pero vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos permite acceder de forma quirúrgica, nunca mejor dicho, a una de las zonas vedadas hasta ahora para la medicina como es el cerebro. Y vamos a trascender del todo nuestra propia humanidad hablando de robótica blanda, hablando de cómo van a ser esos robots del futuro que tienen menos que ver con Robocop o con Terminator. Bueno, con Terminator el de Schwarzenegger, el que se derrite sí que tienen a lo mejor algo más que ver, pero eso nos lo va a explicar después la conferenciante después. Ahora, de momento, les dejo con Antonio Portilla, catedrático de Teoría de la Señal de la Universidad de Alcalá, quien nos va a hablar de... spoilers. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias, Sergio. Yo no sé a quién has descrito, yo soy un simple profesor de universidad que trabaja en unas cosas que me gustan, que me divierten y que intento hacer las cosas medianamente bien. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar, he cambiado un poco el título, ¿vale? Vamos a hablar de monos, hormigas, corales, y he cambiado lo de las espadas por los anillos de poder, porque ya lo veréis luego. Y
quiero hablar de cómo la naturaleza, como ha dicho Sergio, nos va a ayudar a resolver algunos problemas que nosotros podemos llamar complejos o complicados. Claro, soy un profesor de universidad y soy ingeniero, entonces cuando cualquiera como yo se pone aquí delante, lo primero que piensa cuando habla de un problema complejo es algo como esto, es decir, algo como mandar un cohete a la Luna o con todos los problemas, el motor y las trayectorias y todo eso, o hablar sobre el ADN, sobre el genoma, de cómo lo deconstruimos, cómo utilizamos, cómo lo operamos para lograr salvar a las personas o mejorar la calidad de vida. O podemos también hablar de construir un edificio como el Burj Khalifa, que creo que tiene 858 metros de alto y que tú te caes desde allá arriba y estás 2 horas gritando hasta que llegas al suelo. Esto sí son problemas complejos. Más que complejos, yo los llamaría complicados. Y son complicados porque tienen un montón de problemas asociados dentro, pequeñitos o no tan pequeñitos, que son cada uno de ellos un follón. Pero verdaderamente nosotros en nuestra vida diaria tenemos un montón de problemas complejos que no tienen por qué ser tan grandes como todo esto. Me vais a permitir que os pregunte, de aquí, ¿cuántos estáis casados? Levantadme la mano. Muy bien. A ver, estar casados no es un problema en sí mismo, ¿vale? Puede que sí, ¿vale? Pero todos los que estéis casados estoy seguro de que habéis penado conmigo con algo como el banquete de bodas. El banquete de bodas, organizar tu banquete de bodas es un follón, pero un follón del copón. De hecho, yo conozco a matrimonios que directamente se han divorciado antes por el hecho de organizarlo. Porque pensemos que es un banquete de bodas. Un banquete de bodas es un montón de personas. Una boda mediana son 150 personas, yo tengo amigos con 500 personas, eso es una locura, donde tienes un montón de personas que tienen unas expectativas que tienen que ser cumplidas, que les tienes que colocar en unas mesas que pueden ser más o menos grandes, con más o menos personas, que además sabes que la familia A se lleva mal con la B, pero bien con la C, o que tienes unos amigos con los cuales tú has hecho la universidad, que es mejor, por lo que saben, que no les coloques cerca de tus padres. ¿Vale? Entonces, claro, eso es un problema. Y solucionarlo es verdaderamente difícil. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Bueno, pues estos problemas, hay gente que un día se levantó y se puso a mirar cómo lo hacía la naturaleza, porque la naturaleza es muy lista. Y entonces todos los problemas que nosotros tenemos, la naturaleza es seguro o que ya los ha tenido o que los está teniendo y que o lo ha resuelto o lo está resolviendo ahora mismo. Y cuidado, que no estoy diciendo que lo ha resuelto así, sino que lo está resolviendo, que tiene un proceso iterativo, es decir, repetitivo, en ciclo, generación tras generación, por la cual va a ir solucionando sus problemas. Por eso, me vais a permitir que además, en este problema complejo que va a resolver la naturaleza, os lo defina un poquitín más concretamente, diciendo lo que es. Un problema complejo va a tener, lo primero, muchas variables, muchos tíos a la hora de dar de cenar, con unas restricciones que pueden ser de dos tipos, fuertes o blandas. Fuertes, pues evidentemente si nosotros tenemos 150 señores tenemos que dar de comer a 150, ¿vale? Y además todos nos tienen que caber en ese salón que hemos escogido porque a nosotros nos gusta y que a la familia seguramente no le guste demasiado. Tenemos unas restricciones blandas, que es, podemos mover las mesas, a veces las mesas pueden ser de 10 y de 12 y las podemos ir colocando. Pero también tenemos las afinidades que hay entre las personas, como os he dicho. Y finalmente hay no una solución. Los problemas complejos se definen muchas veces porque aun habiendo una solución óptima, que sería que todo el mundo estuviésemos en la misma mesa, fuésemos felices, cantásemos, brindásemos y estuviésemos al lado de los novios, esa solución o no podemos encontrarla, o no podemos llegarla, o no lo podemos hacer calculándolo en tiempo finito. Tenemos muchas soluciones y hay algunas mejores y peores y tenemos que intentar conseguir, en la medida de lo posible, las mejores. La naturaleza lo hace, por eso es el cuñado perfecto, ¿vale? Porque sabe de todo, conoce de todo y además lo hace todo bien. Y lo hace todo bien con una cosa que se llaman los algoritmos bioinspirados. ¿Me podéis poner el vídeo de los pajaricos, por favor? Mirad ese vídeo de los pájaros en cuanto se empiecen a mover. Son estorninos, un montón de estorninos. Salvo alguna paloma que se choca contra un cristal, todos los pájaros, cuando se mueven en bandadas, se van moviendo de una manera armónica. Todos siendo un individuo, pero todos con una especie de conciencia colectiva, como si tuviesen todos un cerebro central que les va diciendo hacia dónde se tienen que mover. Lo hacen
orquestadamente, lo hacen armónicamente con un objetivo final, que normalmente es la búsqueda de comida o, en el caso, por ejemplo, de las bandadas de peces, huir de un enemigo, típicamente un atún o un tiburón. Entonces, todos ellos tienen una solución al problema. Esa solución al problema es correr o buscar la comida. Pero lo que hacen es coordinarse, cooperar, evolucionar, iterar, todos ellos para encontrar una solución común, ¿vale? Que puede ser, que ya no diré que sea la mejor, pero es una buena solución. Voy a ir contando algunos de estos algoritmos. El primero de ellos, quizás el más famoso, es un algoritmo que este señor, John Holland, descubre en los años 60. ¿Qué hizo este señor? Este señor es ingeniero y filósofo, y entonces se puso a pensar que la naturaleza, o más bien la teoría de la evolución de Darwin, aquí la vemos, mi mono, Sergio, mi mono es más bonito que el tuyo, ¿eh? En la teoría de evolución de Darwin lo que ha hecho es solucionar un problema, y es el problema de la adaptación de nosotros humanos como especies al medio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mirad, básicamente nosotros tenemos una población, una población de individuos que cada uno de nosotros está adaptado a solucionar el problema de nuestra propia supervivencia. Es decir, unos son más altos, otros más bajos, otros son de la altura y peso de Sergio y mía, es decir, limitaditos, y todos nosotros sabemos hacer una serie de cosas bien que nos permite sobrevivir. A medida que van pasando, que nos vamos cruzando entre nosotros, que nos vamos casando, que nos vamos teniendo hijos que en la medida de lo posible suelen ser más altos, más guapos y más fuertes que nosotros. Evolucionamos a mejor, nos adaptamos mejor al medio. Pues este hombre, John Holland, lo que pensó es, bueno, si yo puedo diseñar un algoritmo que parte de un conjunto grande de soluciones, esas soluciones yo las doy un valor numérico, lo bueno o malo que estamos adaptados al medio. Pensemos, si un león corre a 60 kilómetros por hora, pues si yo tuviese un señor que corre a 70, ese se adapta bien, y al que corre a 30, se le comen. Pues eso es un valor numérico. Pues yo puedo dar una solución a cada uno de mis individuos y hacerlos evolucionar generación tras generación, cruzándolos, convirtiéndoles en soluciones mejores, hasta que al final de una serie larga de ciclos yo obtengo una solución buena. Cuidado, digo buena, no tiene por qué ser la óptima, porque incluso la misma naturaleza a día de hoy no ha dado con el ser óptimo, ha dado con muy buenos seres. Y fijémonos que además hace un procedimiento que se llama mutación. De vez en cuando pues pasa que mis padres miden unos 60, yo mido unos 70, pero a veces ocurre que entre padres de unos 60 te sale un hijo de 2 metros. ¿Por qué? Pues porque 5 o 6 generaciones atrás pues ha habido un señor en tu familia que era muy alto, o porque hay un condicionamiento social o una alteración genética. La naturaleza de vez en cuando saca esas mutaciones que hace que mejoremos en la especie. Todo esto se modela matemáticamente, lo aplicamos a un problema, lo hacemos evolucionar y nos lo soluciona. Otro método es el que Marco D'Origio descubre en el año 1992. Este señor en su tesis, básicamente yo creo que estaba un día aburrido por el campo, vio un hormiguero y cogió un currusco pan y se lo puso al lado. Las hormigas que salen, pues al principio van en todas las direcciones, pero al cabo de nada, todos los hemos visto en nuestras casas, si hay hormigas, que van todas en línea y cogen el currusco pan. ¡Qué bien! Coge el currusco y se le lleva, por fastidiar a las hormigas, se le lleva más lejos. Vuelve a comprobar que las hormigas se van en todas las direcciones, pero al cabo de cierto tiempo todas se alinean a coger el currusco. Para fastidiarles más, les pone un obstáculo en medio. Y lo que observa es que al principio todas las hormigas pues van por el mismo camino, llegan al obstáculo, unas se van por un lado, otras se van por otro, pero al cabo de un cierto tiempo todas vuelven a ir siempre por el mismo lado. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la naturaleza y las hormigas son muy listas y hay una cosa que se llama feromonas. Las hormigas, cuando encuentran la comida, vuelven al hormiguero soltando feromonas. Esas feromonas las huelen el resto de hormigas y lo que hacen es seguir ese rastro, ¿vale? Pues como si hicieras un perro, pero en hormiga. ¿Qué ocurre? Que la feromona se evapora al cabo de un cierto tiempo y eso hace que los caminos largos tengan menos feromonas que los caminos cortos. Si nosotros podemos modelar matemáticamente una serie de agentes informáticos que se desplieguen por un espacio de soluciones que son las que nosotros queremos buscar y que modelemos matemáticamente con una función, y eso se puede hacer matemáticamente, una función que en el instante 0 valga 10 y en el instante 1 minuto valga 0. Eso cae, estupendo. Pues yo ya he modelado
unos agentes que son mis hormigas y unas feromonas que son esas funciones que caen. Eso hace que iteración tras iteración, agente tras agente, pueda llegar a encontrar algo que es un problema complejo para nosotros, que es cómo no llegar tarde al trabajo cogiendo la 2 desde Alcalá a Madrid, ¿vale? Porque es un problema de camino corto. Perdonadme, aquí, ¿a alguno le gusta El Señor de los Anillos? ¿Sí? ¿Bien? ¿Estáis viendo la serie de los Anillos del Poder? Sí. Vale. ¿No habéis visto el último capítulo? Vale, los que no hayáis visto el último capítulo hay un spoiler, ¿vale? Spoiler warning. Vale, ponme el videoco. Este es del Señor de los Anillos. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Bien, 3 fueron los anillos que forjaron para los elfos. Los elfos ya tenían en su idea solucionar un problema que ya vemos cómo acabó, ¿vale? Pero hubo unos señores, Kirkpatrick, Gelat y Bersin, que en el año 1983 no pensaron en los anillos del poder, ¿vale? Pero sí pensaron en que la forja de una espada, el proceso de forja, sí me podía conducir a solucionar un problema. ¿Y cómo lo hacen? Pues pensemos, cuando tú forjas algo, primero coges tu bloque, que está incandescente, y le empiezas a dar martillazos. Con cada martillazo le das forma. ¿Qué significa dar forma con un martillo a un bloque que está incandescente? Que vas dándole forma de una espada. En tu mente, tu solución final es una espada, un anillo o lo que sea. Tú le vas golpeando y a medida que el metal se va enfriando, tu solución se va apareciendo. Cada vez que se va enfriando, tus golpes tienen que ser más precisos porque los cambios que generas en la espada, como está más fría, son menores. Pues esto lo aplica esta gente. Y lo que dice es, bueno, pues yo cojo una solución que al principio no tiene que tener ni siquiera la forma de la solución final porque es un bloque, y voy haciendo pequeñas variaciones, al principio muy grandes, pero al final más pequeñas, que me van a permitir ir mirando ir llegando a la solución final. Este proceso se llama template simulado. Una de las cosas, cuando yo explico todo el tema de los algoritmos bioinspirados, es que la gente que me escucha y con la que yo hablo me dice, sí, Portilla, pero todos los tíos que me has puesto, pues estos de 1983, Marco en el 92, o John Holland, que es el algoritmo canónico en el 60, son tíos muy listos, son tíos extranjeros, buenísimos, la bomba, y han vivido hace un montón de años. Yo le digo, sí, todos los que se inventan esto son tíos listísimos, buenísimos, geniales, pero no tenemos por qué irnos muy lejos. Os presento, Sancho Salcedo Sanz, profesor aquí de la Universidad de Alcalá, seguramente está entre los 10 tíos que más influyentes o citados, si queréis, en temas de inteligencia artificial y soft computing dentro de España. Íntimo amigo mío, porque es mi jefe de grupo de investigación, y un tío un poco friki. Sancho, sé que se está grabando, lo vas a ver, perdóname. Los que hayáis visto Big Bang Theory, quitáis la cabeza de Sheldon Cooper, ponéis la de Sancho y tenemos al mismo tipo de tío, ¿vale? Pero es muy majo. Este hombre, un día, hace un porrón de años, creo que fueron 10, en el 2013, sí, casi 10, me viene un día y me dice, Portilla, he tenido una idea. Y le digo, sí, yo tengo muchas y no valen la mayoría para nada. Venga, va, no, Portilla, que tengo una idea de verdad. Y le dije, cuéntame. Y dice, mira, ayer yo estaba tumbado en mi sofá viendo los documentales de la 2 sobre un tema de arrecifes y criaturas marinas. Y cómo no, me quedé doblado. Se durmió. Pero es que esto es como el Señor de los Anillos, se pone a soñar. Entonces, la mayoría de la gente soñamos con cosas guays, comprarnos un cochazo o viajar en avión. Pues en su sueño, se inventa un algoritmo. Entonces, dice, el cómo crecen los corales en un arrecife puede ser una solución para mi problema. Pensemos cómo funciona un arrecife. Un arrecife, al principio está vacío, hay una larva que va flotando por ahí, una larva de coral, y cae, se aposenta y crece. Llega un momento que ese coral se tiene que reproducir, y la mayor parte de los corales se reproducen por esporas. Suelta esporas, unas masculinas, otras femeninas, que se juntan, forman una nueva larva y caen sobre el arrecife. Entonces, cuando caen sobre el arrecife puede pasar que esté o ocupado o no. Si está libre, cae y crece. Si está ocupado, cae y o bien se le come el coral existente o bien le reemplaza. Pues eso pensemos que es una técnica de buscar soluciones. Cada una de esas larvas de coral que yo suelto por el mar y que van a caer en un espacio es una solución numérica a mi problema. Cuando caen en el arrecife, perdonad,
Cuando cae en el arrecife, si no hay nadie, estupendo, me quedo ahí. Pero si hay otra solución, si hay otro coral, compite con él para ver quién es la mejor solución. Si es mejor, normalmente reemplazaré el otro coral y me quedaré yo. Hasta que el coral, hasta que el arrecife esté completamente lleno. Y eso lo voy generando iteración tras iteración. Y nuevamente, al cabo de un montón de iteraciones, al cabo de un montón de vueltas, yo tendré un coral que sea el super coral y que sea, si no la solución óptima, sí sea una muy buena solución a mi problema. Y la pregunta, ¿esto funciona? La verdad es que sí, todos estos algoritmos funcionan. Lo que os estáis aquí viendo son un montón de aplicaciones donde se ha trabajado con estos algoritmos. Y no es que lo haya buscado por internet, las fotos sí, ¿vale? Pero mi grupo de investigación, el grupo liderado por el profesor Sancho Salcedo, ha trabajado en cada una de las aplicaciones que veis ahí. Hemos diseñado antenas planares para móviles, la colocación de los aerogeneradores dentro de parques eólicos, diseño de estaciones base y de dónde colocarlas para quinta generación. Hemos llegado incluso a diseñar turnos de trabajo en el entorno industriales para que las personas puedan incluso conciliar, es decir, bueno, pues tú tienes chicos por la tarde, pues hay que buscarte los turnos para que todo el mundo trabaje igual, en temas de radar y de defensa, logística, en contaminación del aire, en cómo se distribuye esa contaminación e incluso en problemas energéticos, ¿vale? Y en todo esto, esta rama de la inteligencia artificial que se llama soft computing, que trabaja en metaheurísticos, hay que reconocer que verdaderamente funciona. Ahora, y queda una pregunta, pero esto que funciona, de nuevo, en estas súper grandes aplicaciones, ¿funciona verdaderamente para mi pequeño problema, para mi problema complejo? La verdad es que sí. En el año 2006, en agosto del año 2006, Silvia, Sancho y yo publicamos el resultado de un trabajo que era la aplicación del algoritmo genético de agrupaciones, una de clase especial, para resolver el problema del banquete de bodas, y fue publicado y demás. La única pega es que Sancho se casó en el año 2005 y yo me casé en abril del 2006, con lo cual esto, al igual que a vosotros, no me sirvió para nada. Muchísimas gracias, aquí tenéis mis coordenadas y estoy encantado, de verdad, de estar aquí y espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, Antonio es un crack. Al final no ha hecho spoilers, ¿no? ¿O sí? No. Vale, me había amenazado con hacer un spoiler de la serie. Pero bueno, como se nota que tienen la facultad llena y le da igual hacer amigos o no. Es alucinante lo que hacen para resolver problemas complejos, pero también es, desde luego, una perspectiva que debemos ir incorporando. Esta forma científica de pensar yo creo que también es un reto para todos aquellos que estamos a lo mejor algo más fuera de la ciencia. Y desde luego, si algo probablemente proyectamos a nivel individual o a nivel personal, a nivel humano, lo que esperamos probablemente de la ciencia, está bien que nos ayuden a organizar un banquete de bodas, pero probablemente uno de los principales retos a los que todos quisiéramos que se le fueran poniendo soluciones es a los temas de salud. Cuando hablamos de ciencia, siempre parece que detrás, si no está al menos la inmortalidad, sí alargar sobremanera la vida e incluso tener una calidad de vida mucho mejor. Aunque no la alarguemos en años, sí que por lo menos los años que nos toca estar en la Tierra Media, pues los llevemos de la mejor manera posible. En este sentido, es alucinante cuando se juntan diversas disciplinas. A continuación vamos a hablar de lo que ya se está haciendo empleando inteligencia artificial y las técnicas más avanzadas de neurocirugía. Nos lo va a explicar Eduardo Juárez, investigador y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, a quien le damos paso. Eduardo. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir aquí un martes por la tarde. Y precisamente quería presentarles en esta charla lo que el título está diciendo. Vamos a asomarnos a lo invisible. Vamos a asomarnos a lo invisible dentro de un campo que es el campo de la neurocirugía. Entonces, si estamos hablando de lo visible, de lo invisible, primero vamos a recordar cómo funciona el sistema visual humano. En la parte superior vemos el ojo.
Este ojo, a través del cristalino, recibe la luz y en la parte trasera del ojo tenemos unas células, que son la retina. En esa retina, que es en la parte de la derecha de la imagen, tenemos dos tipos de células. Están esas blancas, que parecen unos bastones, y están otras que parecen un cucurucho. Las que parecen un cucurucho son los conos, y las que parecen esos bastones son las responsables de poder estar percibiendo si hay variaciones de luz. Por ejemplo, ahora estos focos que tenemos delante, eso lo percibimos con los bastones, pero el color de las cosas las estamos percibiendo con los bastones. ¿Y qué colores percibimos? Tenemos tres tipos de sensores. Tenemos el sensor azul, el sensor verde y el sensor rojo. Nuestros ojos perciben tres tipos de colores. Y lo que tenemos aquí, en esta parte, son los nombres que damos a esos colores en función de qué, en función de lo corto o de lo largo, que es esa onda que nos está llegando a través de la luz. Si le ponemos números, eso va desde los 400 hasta más o menos los 800. ¿Y en el reino animal es igual en todos los animales? Pues no. Si cogemos un mamífero que está en el agua, por ejemplo una ballena, las ballenas no ven estos tres colores. Lo único que perciben son las diferencias en la intensidad de luz, son monocromáticos. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un ave rapaz, nos vamos a un águila, el águila es capaz de percibir 4 colores. Por tanto, son lo que se dice tetracromáticos. Claro, la evolución ha hecho que en la naturaleza funcionen así los animales. Pero, ¿y en la materia? ¿Es igual? En la materia no pasa eso. En la materia lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, un material que se utiliza mucho en los móviles que tenemos en los bolsillos, que es el silicio. En la materia ocurre que ese rango en el que estamos viendo la luz puede ir desde los 400 hasta no esos 800, sino hasta más allá, hasta los 1000. Empezamos a ver con la materia cosas que nuestros ojos no pueden ver. Y si nos vamos a un material aún un poco más exótico, como por ejemplo este de aquí, que se llama arseniuro de galio y de indio, una cosa extraña, ahí podemos estar viendo hasta los 1700 nanómetros. Por tanto, tenemos en la materia elementos que nos van a permitir estar viendo más allá de lo que con nosotros, con nuestros ojos, podemos estar viendo. ¿Y para qué queremos esto? Pues lo queremos para construir unos elementos, unos sistemas de adquisición que son como nuestras cámaras que tenemos en los móviles, que son estas de aquí, donde para cada uno de los pequeños puntos que hay en la cámara vamos a tener esos 3 colores, el rojo, el verde y el azul, porque somos humanos y es así como percibimos, pues vamos a ser capaces con esa materia de construir cámaras que nos van a dar muchos colores para cada uno de esos puntos. ¿Y qué hacemos con esos colores? Con esos colores construimos una especie de marca, una especie de firma que nos permite identificar lo que tenemos delante. Entonces, nos permite descubrir de nuevo, a lo mejor, eso que simplemente con nuestros ojos no somos capaces de ver. Claro, ¿y dónde queremos aplicar esto? Esto lo queremos aplicar en un campo concreto, en el campo de la neurocirugía. ¿Y por qué lo queremos aplicar en ese campo? Voy a mostrar ahora, para meteros en un quirófano, cuáles son las distintas fases de cuando se hace una operación en un quirófano de neurocirugía. Aquí tenemos las 2 primeras fases. Perdonad por lo sensible de estas imágenes. La primera es la craniotomía. Cuando el paciente entra dentro del quirófano, lo primero que hay que hacer es quitar un trocito del hueso de la cabeza. Quitamos ese trocito del hueso de la cabeza y ya exponemos el cerebro. Claro, el neurocirujano necesita guiarse en ese cerebro. Y para guiarse en ese cerebro utiliza una de las pruebas diagnósticas que le han hecho antes al paciente, que es la resonancia magnética. Y con una especie de punzón, un puntero, va a ir marcando en los sitios por donde él quiere a lo mejor empezar a entrar, porque eso que quiere examinar
no siempre está sobre la superficie. Ese sistema, esa herramienta se llama neuronavegador. Entonces, con eso empieza la operación. Durante la operación, claro, tenemos un tumor que operar. Ese tumor tenemos que saber de qué tipo es, qué alcance tiene. Entonces toman muestras del tumor, cogen pequeños trozos, hacen una biopsia. ¿Y qué hacen con esa biopsia? Se la pasan a un colega, a otro especialista, a un patólogo, que en ese momento, en la operación, va a hacer un análisis y va a determinar el tipo de tumor que tiene ese paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor la terapia que le tienen que aplicar o la forma que tienen que cortar, quitar ese tumor depende del tipo. No es lo mismo un tumor que otro. Después, una vez que eso ya lo tienen claro, viene lo que es resecar, que es quitar el tumor, eliminarlo. Lo ideal es la resección total, porque células de tumor, células de cáncer que se queden ahí en el cerebro, después es muy probable que estén produciendo un nuevo tumor que haya que volver a operar. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hay veces que no es posible quitar el tumor completamente. Y no es posible porque a lo mejor si quitamos ese tumor estamos quitando una funcionalidad básica de ese paciente. Y incluso se le despierta al paciente en medio de la operación. Se le pregunta, se le hace una especie de test para con eso poder saber si esa zona se le quita o no se le quita. Y otro de los elementos que se utilizan es esa monitorización neurofisiológica, que es el estar tomando precisamente muestras de cómo está funcionando el cerebro en ese momento para saber qué le está pasando al paciente y saber cómo quitar o no quitar. Cuando uno entra en un quirófano de neurocirugía, todo está lleno de máquinas. Parece que todos los problemas están resueltos, pero la verdad es que no, que hay todavía bastantes problemas dentro de la neurocirugía que no están resueltos. Y voy a mostrar dos de ellos. Primer problema, la identificación de los límites del tumor. Los tumores no son bolas, no es algo como una pelota perfectamente definido. Un tumor dentro de la cabeza es algo que se infiltra, es algo en donde el límite es bastante difícil de determinar. ¿Qué pasa cuando el límite es bastante difícil de determinar? Que el neurocirujano tiene que adoptar una posición bastante conservadora. Él piensa que el tumor llega hasta un cierto sitio que no está viendo, porque eso no lo ve con sus ojos, y luego tiene que dejar un margen de guarda para evitar esas posibles confusiones, ese no saber exactamente hasta dónde llega. Claro, en otro tipo de órganos, quitar más o menos tumor puede no tener una consecuencia grande en lo que es la calidad de vida del paciente, pero en el cerebro, llevarse medio milímetro más o menos sí que puede tener una diferencia significativa en cómo va a estar ese paciente después de la operación. Por tanto, es importante saber hasta dónde llega el tumor. ¿Tienen herramientas ahora mismo? Sí, sí que tienen herramientas. Esto que veis aquí son el resultado de estar inyectando un agente de contraste al paciente para que ese agente de contraste vaya por la sangre, llegue hasta la cabeza y se deposite en el tumor. Una vez que se deposita en el tumor, con una luz se le ilumina y ¡plas!, aparece una fluorescencia. Pero claro, solo sirve para un cierto tipo de tumores, solo sirve para cuando tienen una cierta complejidad. Si hay un niño, no se le puede aplicar. Entonces, tienen una herramienta, pero no tienen el problema resuelto. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos aquí en la investigación? El primero es encontrar un sistema que incluso sin necesidad de aplicar un agente nos permita ser precisos. Podamos tener una visualización de ese tumor, de sus límites, de forma precisa. Y luego queremos hacer lo que hace ese especialista, el patólogo. Queremos poder decirle al neurocirujano dónde está ese tejido malo, el tejido patológico, y dónde está el tejido sano, para que él tome la decisión de qué es lo que quiere quitar, con una evidencia, con una información. Con algo muy importante, esto no puede ser algo de me cojo la información, la meto debajo del brazo, me la llevo para casa.
y vengo al día siguiente al darle la información al neurocirujano. Tiene que ser ahí, en ese momento, en tiempo real, donde le tenemos que proporcionar esa información. ¿Cuál es otro de los problemas que tienen los neurocirujanos? Cuando uno entra dentro de lo que es un quirófano, no ve nada más que máquinas por todos los sitios, máquinas que les están proporcionando información. Entonces ellos ven una, ven otra, ven otra, y en su cabeza tienen que formarse un juicio y tomar una decisión. Están muy mal integradas todas estas máquinas y la información que proporcionan es solo el cirujano el que está tratando de, con ellas, tomar sus decisiones. Entonces, tenemos máquinas que hacen un escáner. Tenemos máquinas que incluso nos permiten hacer una resonancia magnética dentro del quirófano. Pero esas máquinas, la del escáner no, pero la de la resonancia magnética es carísima. Convertir un quirófano para que tenga una resonancia magnética hace que todo tenga que cambiar, incluso las herramientas que ellos están utilizando dentro del quirófano. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es, de nuevo, tener algo que integre todas estas máquinas y que además nos la integre con la información que proporcionan de forma natural, que es una información en 3D. El cerebro es un volumen y ese volumen es donde ellos tienen, los neurocirujanos, el hábito de estar moviéndose. Entonces necesitamos unos algoritmos que nos permitan estar manejando esa información tridimensional y de nuevo en tiempo real. Bueno, ¿cuál sería una solución ideal para este problema? La solución ideal sería, vamos a coger distintos dispositivos que nos estén capturando información, por ejemplo, los que tenemos aquí, que pueden ser esas cámaras de las que hemos hablado al principio, esas cámaras que ven más allá de lo que nosotros vemos. Podemos también tener dispositivos que nos permitan saber tridimensionalmente qué es lo que tenemos delante y vamos a combinarlos con soluciones que estén basadas en aprendizaje automático, en inteligencia artificial. Porque si eso lo juntamos con lo que son las imágenes que se capturan antes de que el paciente entre en el quirófano, vamos a poder, utilizando ordenadores especiales, generar una información como la que aquí aparece. Una información en la que tridimensionalmente vamos a estar viendo dónde está el tejido sano, dónde está el tejido patológico, con el objetivo de que el neurocirujano pueda hacer su corte, su resección, de una forma mucho más precisa. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder ir en esa dirección? Desde la Universidad Politécnica de Madrid y desde uno de sus centros de investigación, desde el CITSEM, lo que hemos hecho es, como ingenieros, primero meternos en el quirófano. Meternos en el quirófano para saber cómo son las operaciones y para ver cómo podemos darle una solución a ese problema. Y hemos construido este prototipo que veis aquí. En este prototipo, en los círculos que estáis viendo, lo que tenemos es cámaras que ven más allá de lo que nuestros ojos ven. Esta cámara que pone aquí número 1 y esta cámara que pone aquí número 2 son esas cámaras hiperespectrales, esas cámaras que nos van a permitir ver en esa parte donde nuestro sistema visual no llega. Luego tenemos también aquí algo que permite capturar el volumen de la escena. Es como el LIDAR que se le pone encima a los coches. Este sistema de aquí, en esta parte azul, lo que tiene es una parte mecánica que permite estar regulando la altura de las cámaras. Claro, imaginaros, el paciente está en una camilla, vamos con nuestro prototipo y unas veces está a una altura, otras veces está a otra, por tanto hay que ir colocando esas cámaras en la posición adecuada para que capturen mejor la escena. Luego hay otra cosa importante, que es la luz. Necesitamos aplicar la luz y la luz va a ser nuestra única intervención, es decir, una intervención nimia. Prácticamente con eso no alteramos en nada las condiciones de la operación. Y esa luz viene de aquí, de esta marca 5, que a partir de unas fibras ópticas estamos poniéndola en estos dos puntos. Y por último, tenemos la parte que realiza todo el cómputo, donde vamos con esos algoritmos de inteligencia artificial a poder
detectar dónde está el tejido sano y dónde está el tejido patológico. Aquí una muestra de los resultados. Voy a explicar lo que se ve en esta diapositiva. Tenemos en esta parte de la izquierda lo que es la imagen de esa craneotomía, los dos cerebros. Estos dos pacientes tienen un tipo de tumor que se llama glioblastoma. El glioblastoma es el peor tumor que uno puede tener y además están en un grado avanzado, en un grado que se llama grado 4. Lo que tenemos aquí donde aparece GT, la verdad terreno, es lo que un neurocirujano nos dice que él ve ahí. Cogemos al neurocirujano, lo sentamos y él dice, mirad, en la parte verde ahí veo tejido sano y en la parte roja lo que estoy viendo es donde está el tumor. Lo azul corresponde con los vasos sanguíneos. Luego aquí hemos aplicado 3 técnicas distintas. Y como siempre en la investigación, al principio los resultados no son buenos. Lo que podéis ver aquí es lo que estaríamos obteniendo en ese mapa, en ese momento, en el quirófano, cuando nos metemos, donde en verde tenemos el tejido sano, en azul los vasos sanguíneos. Aquí he puesto este recuadro rojo porque el tumor está aquí, lo que esperamos es que lo detecte. Sin embargo, nos está diciendo que no lo detecta, que sigue siendo verde. Obtuvimos eso, pero dijimos, venga, vamos a tratar de mejorarlo. Vamos a tratar de ver cómo podemos dar un paso más allá, que es lo que hicimos con esto que tenemos aquí. Esta sigla que aparece aquí, SVM, utilizamos uno de esos elementos, pero si combinamos 3, conseguimos un resultado mucho mejor. Y el resultado que obtenemos es este de aquí, donde ya sí que se ve lo que corresponde con el tumor. Claro, sin embargo, eso se lo enseñamos al neurocirujano y su primera impresión es, esa imagen a mí no me sirve mucho porque está toda granulada, no veo muy bien los límites. Entonces volvimos al laboratorio y volvimos al laboratorio a darle más vueltas. Y lo que hicimos entonces fue encontrar un nuevo sistema en el que ya sí que empezamos a conseguir que esa imagen empiece a pasar el filtro del neurocirujano y nos diga, eso que me estáis enseñando es lo que yo estoy viendo a base de todos los años que he estado operando y de todo lo que me han ido enseñando los maestros con los que he trabajado. Este trabajo solo se puede hacer con un colectivo y con un colectivo excepcional de personas. Y esas personas con las que trabajamos son gente joven, son gente que básicamente está en la veintena de años. Esa es la edad de los investigadores. Entonces, en la parte de arriba está los que ahora mismo están trabajando en este proyecto, un chaval de Bangladesh, Polo, Guillermo, Manu, Alberto, Gonzalo y Jaime. Está también gente que estuvo en el proyecto, como Gema, como Dani, como Raquel, como Luisa, como Marta. Y luego, gracias a que hay un servicio de neurocirugía en el Hospital 12 de Octubre que nos abre las puertas del quirófano, que permite que hagamos esta experimentación, que nos dan su punto de vista, que nos permite construir esta máquina, llegamos aquí. La persona que veis aquí es el jefe de servicio, el doctor Alfonso Lagares, del Hospital 12 de Octubre. Y luego, por último, dar también las gracias a mis colegas, a Miguel y a César, que son fundamentales para esta investigación. Unas cuantas conclusiones. Es posible hacer un diagnóstico de los tumores mientras se está haciendo la operación, es decir, distinguir entre el tejido sano y el tejido patológico gracias a una herramienta que introducimos en el quirófano y una herramienta que como elemento básico utiliza la luz. Hemos construido unos demostradores y con esos demostradores hemos hecho mapas de clasificación, que es como se llaman a esas imágenes con colores rojos y verdes que convencen a los neurocirujanos y que les ayudan a la hora de hacer la resección. Por tanto, esta tecnología, que es el vídeo hiperespectral, va a permitir, desde mi punto de vista, abrir un campo dentro de la medicina que en los próximos años veremos a dónde llega. Esto es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Es alucinante. Es decir, esto, cuando hablamos del futuro, cuando hablamos que en la Mobile Week proyectamos muchos avances tecnológicos hacia el futuro, lo más sorprendente sobre todo es que muchos de ellos ya están aquí. Y si hemos aprendido hoy, hemos ido incorporando a nuestro conocimiento, a lo mejor muchos ya sabíais algunos de los temas que hemos abordado esta tarde, pero si hemos aprendido hoy al principio cómo podemos fijarnos en la naturaleza para adquirir determinados conocimientos a la hora de resolver problemas complejos, si ahora hemos visto cómo esos desarrollos de la inteligencia artificial, cómo esos desarrollos en herramientas de vanguardia nos están permitiendo, por ejemplo, incorporarlas ya a espacios tan delicados, tan sensibles como es un quirófano, a ámbitos tan sensibles como es la medicina, bueno, pues todo eso que estamos viendo, digamos que hemos empezado desde el soft computing o desde esa elaboración de algoritmos bioinspirados, cómo vemos que va tomando forma ya en estas herramientas de teledetección, de medicina. Y ahora vamos a ver probablemente el último estadio, el hardware, aunque no sé si habría que llamarlo así, porque en realidad lo que vamos a ver ahora son robots blandos. He confirmado afuera que T-1000, que es el de Terminator que se derrite, no está claro del todo, pero podría ser robótica blanda también, ¿vale? Más o menos. Y nos lo va a explicar Concha Monge, a la que siempre es un placer recibir en la Mobile Week. Concha es una de las mayores especialistas de España y del mundo en robótica blanda. Es profesora e investigadora en la Universidad Carlos III, dentro de poco algo más, pero es un lujazo porque, además de enseñarnos qué es la robótica blanda, cómo van a ser de verdad los robots del futuro, siempre trae vídeos de robots que se caen. Concha. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué gusto veros aquí. Gracias por pasar el ratito con nosotros, espero que estéis disfrutando. Yo, por lo pronto, ya he aprendido dos cosas. Una, que no quiero organizar un banquete y que si en algún momento entro en un quirófano, creo que iré un poquito más tranquila. Ojalá que sea así, ¿no? Bueno, yo quiero comenzar mi charla haciéndoos una pregunta. Me gustaría que me dijerais qué veis en la imagen. Espinacas, ¿no? Bueno, alguno ha dicho ahí espinacas. Perfecto. Esta es, quizás ese es un conocimiento aprendido de una forma muy sencilla, ¿no? Si yo tuviera que decidir aquí a quién contrato de vosotros para mi empresa por ese conocimiento que habéis mostrado ahora mismo, quizás lo tuviera difícil, porque todos lo sabéis, ¿no? Ahora os voy a hacer otra pregunta respecto a lo que veis aquí en la imagen. ¿Cómo transformaríais la realidad con una hoja de espinaca? ¿Qué haríais con la hoja para transformar el mundo, para cambiar el mundo? Ahí quizás necesitaríamos un poquito más de reposo, ¿no? Para dar una respuesta. Nos cuesta un poquito más, ¿no? Bueno, pues hay gente que profundiza en esto y es capaz de encontrar estas soluciones. Con la hoja de espinaca, bien tratada, adecuadamente tratada y con mucha ciencia que hay detrás, son capaces de crear un plasma que repara las paredes de un corazón enfermo, ¿vale? Es algo todavía piloto, pero están trabajando en esto. ¿Qué diferencia hay entre estas dos imágenes? ¿Cuál es el salto cuantitativo y cualitativo que hemos dado para dar respuesta a estas dos imágenes? Pues fundamentalmente el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo que algunos han aplicado a la hoja de espinacas y que ahora se lleva tanto en esto de la robótica. Supongo que habréis oído lo del deep learning, la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, que parece que últimamente se asigna exclusivamente a las máquinas, pero no nos olvidemos que nosotros también tenemos que hacer este ejercicio de aprendizaje profundo para transformar lo que tenemos alrededor. Solo aprendiendo, solo dedicando el tiempo de calidad y en cantidad podemos transformar las herramientas a través del conocimiento, ¿no? Esto es lo que hacemos un poco en mi laboratorio, lo que hacemos en general los científicos. Yo personalmente trabajo en robótica y mi intención es crear plataformas robóticas, un humanoide, como vamos a ver ahora, u otro tipo de robots que nos ayuden, nos soporten en el día a día y seamos capaces de, con esta colaboración humano-robot, de mirar al horizonte de forma complementaria, coordinada, conjunta, ¿no? Y este es nuestro objetivo y por eso me gusta esta imagen, porque creo que aquí se ve claro que el humano se soporta de la robótica para poder avanzar y llegar a sitios donde quizás si la robótica no pudiera llegar, ¿no? Concretamente, mi trabajo se centra en este humanoide que veis aquí, el robot Theo. Es un humanoide que, bueno, pues bastante evolucionado,
Cuesta muchísimo que un humanoide camine, lo vamos a ver. Supongo que estáis al tanto de las noticias y que habréis visto que Elon Musk quiere lanzar un humanoide, que lo quiere vender masivamente, pero ya simplemente en el evento de presentación el robot casi que no podía andar, y si veis algún vídeo veis que el robot se tambalea mucho, que tiembla. Bueno, él dice que es cuestión de varias semanas para que el robot aprenda, pero la pregunta aquí del millón es ¿qué ha pasado hasta ahora? Que llevamos décadas y décadas y décadas y siglos intentando que los robots caminen y somos incapaces de conseguirlo de una forma robusta, ¿no? Yo querría intentar dar una serie de pistas, ojalá yo tuviera la solución, pero por lo menos sí que quiero compartir con vosotros en qué trabajamos en mi laboratorio y en muchos otros a nivel internacional para mejorar estos robots que siguen cayéndose. Y fundamentalmente esto es un reto mayor en los robots humanoides, ¿no? Quiero que veáis este vídeo. Este es Atlas, es un robot humanoide de Boston Dynamics, una de las empresas más potentes en robótica. Habréis visto este robot dando volteretas, saltando, incluso en alguna fake news, disparando a algún soldado, cosa que es falsa, es un vídeo falso, está hecho con mucha producción detrás. Y veis que, sin embargo, aquí en este vídeo el robot se cae, ¿no? ¿Por qué se cae? Esta es la cuestión que vamos a un poco intentar debatir hoy, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el robot finalmente se caiga al suelo y no haya desempeñado bien su función? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, pero este es el gran reto que vamos a resolver hoy aquí, ¿no? De alguna manera. Y para eso hay que entender que un robot tiene dos partes. Por un lado, la inteligencia, de la que ya se ha hablado de alguna manera aquí, una inteligencia artificial, capacidad de procesar algoritmos, vamos a hablar un poquito de esto, aunque me centraré más en el cuerpo, que es la parte que sostiene al robot, ¿no? Sin la cual no existiría el robot. No hablemos, esto es importante aclararlo, la inteligencia artificial es necesaria para que el robot sea inteligente y desarrolle sus tareas de forma eficiente, pero si no hay cuerpo no hay robot, ¿eh? Es decir, que un ordenador, por muy inteligente que pueda ser, no es un robot. Bien. Vamos a centrarnos, en primer lugar, en la inteligencia. Y vamos a ver qué ha podido fallar en ese robot que ha terminado cayéndose. Quizás haya sido su inteligencia. ¿Pero a qué me refiero con inteligencia de un robot? No sé si en algún momento os habéis planteado esta cuestión. ¿Qué requiero yo de un cerebro, aunque sea electrónico, aunque sea artificial, para que funcione bien? ¿Qué es aquello que me permite decir que esa inteligencia es efectiva? Su capacidad de aprendizaje, ¿cierto? Como nos pasa a los humanos. Si somos capaces de aprender, podemos mostrar cierta inteligencia a la hora de resolver problemas, de afrontar la cotidianidad de la vida, ¿no? ¿Y qué pensáis en cuanto al aprendizaje? ¿Cuál es la componente fundamental, el componente clave para que el aprendizaje realmente sea efectivo? Quizás sea la capacidad de computación, computar rápido, por supuesto, ¿no? Pero hay algo que creo que es muchísimo más importante que esto. ¿Por qué aprendéis vosotros? ¿Por qué aprendemos los humanos? Porque tenemos experiencias, porque captamos la experiencia del entorno, ¿no? Tenemos sensores, tenemos un sistema sensitivo maravilloso que nos permite adquirir datos del entorno y gracias a esa experiencia pues puedo aprender. Por tanto, más allá de cómo proceso, que también es muy importante, lo muy importante y sobre todo en la robótica y en la inteligencia artificial es el dato. El dato. El dato es el que a mí me permite conocer el entorno, la situación, las circunstancias, que por supuesto tendré que procesar posteriormente ese dato para tomar la decisión correcta. Pero si el dato no es lo suficientemente adecuado, por mucho que procese bien, no aprenderé correctamente, ¿verdad? Esto es lo que se llama el Big Data, del que tantísimo se habla, ¿no? Se habla de cantidades ingentes de datos. Parece que es que necesitamos muchísimos datos, por supuesto los necesitamos, tantos como experiencias. Cuanto más experimentados estemos en algo, más robustamente aprendemos, más eficientemente aprendemos, ¿verdad? Pero hay algo en el dato que tiene que ver no tanto con la cantidad del dato, sino con la calidad del dato. El dato tiene que ser lo suficientemente definido, sofisticado, rico en información, como para que ese aprendizaje sea realmente bueno, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Si yo os muestro esta imagen, ahí tenéis una información, ¿vale? Es claramente, se observa, es alguien que está en el agua, posiblemente ahogándose, y yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros se lanzaría al río a salvar a esta persona si viera esta situación? Levantad la mano. Yo no me lanzaría, ¿eh? O sea, no nado bien y no me arriesgaría. Llamaría a lo mejor a alguien para que me ayudara, pero difícilmente creo que saltara, ¿no?
Si ahora os doy un dato complementario y os digo que es un niño, os vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos a lo mejor saltaríais? ¿Vale? No sé si hace falta que levantéis la mano, pero pensadlo simplemente, ¿no? Y si ahora os digo que además de ser un niño es vuestro hijo, o vuestro sobrino, o alguien de la familia, a quien queráis muchísimo, pues posiblemente, instintivamente todos nos lancemos a la piscina, ¿no? Esta es la idea. Es decir, fijaos cómo el dato, más allá de mi capacidad de procesamiento rápida, lenta, mejor, peor, condiciona absolutamente el resultado de mi acción, ¿vale? Y esto es lo que hace que un cerebro electrónico, que una inteligencia artificial funcione bien. Si el dato no es correcto, la solución no es correcta. Por tanto, tenemos que entender que a las inteligencias artificiales hay que alimentarlas con una cantidad ingente de datos, pero a la vez intentar evitar el sesgo de esos datos, que los datos sean cada vez más y más y más ricos, ¿no? Y esto es lo único que necesita un robot para aprender. Y una vez que ha aprendido, el problema no está en aprender, quizás le lleve un tiempo, pero aprende. Pero el problema está en reaprender. ¿Qué ocurre si el aprendizaje no es lo suficientemente bueno? Tengo que meter nuevos datos y a lo mejor tengo que reconducir el aprendizaje hacia otro sentido, ¿no? Y podemos hacerlo. Elegimos nuevos datos, elegimos quizás nuevas capacidades o algoritmos de computación y llegamos a un reaprendizaje, ¿vale? Es decir, el hecho de que el cerebro, en este caso electrónico, inteligencia artificial, se adapte a las circunstancias es lo que lo hace eficiente. Quizás eso haya fallado en el robot que se ha caído. Quizás su percepción no ha sido lo suficientemente sofisticada como para que el robot dejara de caerse, ¿vale? No ha percibido la caja, no ha percibido bien el suelo, ¿vale? Puede ocurrir que esto suceda en los robots, ¿vale? La pregunta aquí es si esta capacidad de adaptación, que claramente se demuestra que podemos conseguir con los robots, es tan fácilmente conseguible en los humanos. No sé qué pensáis, si una vez que hemos aprendido ciertas cosas y quizás con la edad ya a uno o a una le apetezca menos o se vean menos capacitados de cambiar, ¿no? Si creéis que tenemos esa plasticidad en el cerebro como para reaprender, ¿no? Y esto es un poco lo que vengo a mostraros en esta transparencia. ¿Somos tan adaptables como puede serlo un robot? ¿Qué creéis? Poneros en ejemplos, en experiencias propias. Bueno, evidentemente lo somos, tenemos un gran aliado que es nuestro cerebro, que es fantástico, ya habréis visto alguna cosa en la anterior ponencia, y entre otras cosas la propiedad que lo hace más fantástico es la de plasticidad, ¿vale? Y os voy a demostrar que podemos romper esa rutina y podemos reaprender más fácil de lo que parece, ¿vale? Quiero que muy rápido toquéis las palmas 3 veces y a la tercera entrelacéis las manos. Venga. 1, 2, 3. Vale. Muy rápido, mirad qué dedo ha quedado arriba, qué dedo gordo. Ahora hacéis lo mismo cambiando el dedo. Venga. Uy, ¿qué ha pasado? Quizás a alguien le ha costado. A alguien le ha costado que el dedo que cayera arriba caiga abajo ahora, ¿no? Bueno, para empezar nadie sabe, bueno, a lo mejor algunos sí, pero no tenemos tan claro el por qué un dedo ha quedado arriba frente al otro que ha quedado abajo. Y posiblemente siempre sea este el gesto que tengamos cuando aplaudimos o entrelazamos las piernas, las manos, los dedos, lo que sea, ¿no? Sin embargo, ahora que somos conscientes y hemos hecho este ejercicio que nos ha costado, nos hemos dado cuenta que hemos ido otra vez la rutina, nos ha llevado al mismo cruce de dedos, hemos sido conscientes de que ahora que somos conscientes de esto, lo puedo cambiar, puedo entrenarlo y puedo cambiarlo. Simplemente tengo que poner un poquito de voluntad ahí, ¿no? Y esto es porque el cerebro es plástico. Y esto es lo que requerimos en un cerebro, en una inteligencia artificial que sea plástica, que aprenda cuanto más mejor y que reaprenda todas las veces que sea necesario. Precisamente si esa inteligencia que está embebida en ese robot que se caía tuviera esa capacidad, el robot no se hubiera caído, ¿vale? Este es uno de los grandes retos, la plasticidad en la inteligencia. Pero por otro lado, y fundamentalmente, y de lo que más os quiero hablar hoy aquí, es del cuerpo, ¿vale? No sé si os habéis percatado de una cuestión. La mayoría de los robots que veis en las casas, en los hogares, en las fábricas, los humanoides, tienen una característica corporal clara. ¿Alguien me dice que son todos? ¿Prácticamente todos? Bueno, hay humanoides, hay robots cuadrúpedos, hay de todo tipo de morfologías, ¿no? Pero todas tienen una característica en común en su cuerpo y es que esos cuerpos están hechos de materiales rígidos, ¿vale? Habéis visto ese humanoide que se cae. Tiene los pies planos y pequeñísimos. Fijaos en los vídeos cuando los veáis, la mayoría tiene un pie muy pequeño, plano y rígido, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que evidentemente cuando camino y golpeo el suelo se produce una vibración que con un pie que no es capaz de absorberla
esta vibración se transmite a toda la cadena del robot y termina cayéndose, por no hablar del daño que puede provocar si hay un choque, un accidente, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, del daño que se produce cuando el robot se rompe, ¿vale? Porque esto es muy doloroso, es más doloroso que si el robot te golpea, ¿no? Vamos a hablar de este cuerpo. ¿Cuál es el reto entonces? Es hacerlo blando. Esta es un poco la idea. Lo mismo que el cerebro es plástico y buscamos eso en las inteligencias artificiales, lo buscamos también en el cuerpo, ¿vale? Y fijaos que a la hora de hacer esto nos bioinspiramos. Se ha hablado mucho de la bioinspiración, pero es que es verdad. ¿Por qué creemos que un cuerpo blando va a soportar mejor las tareas de un robot? Pues porque los humanos lo somos. Porque la mayor parte de los seres de la naturaleza son blandos. Casi la gran mayoría, más del 95% de esos seres son blandos. Por lo tanto, algo tendrán que decirnos, ¿no? Y en la naturaleza está la clave de muchos problemas, ¿no? Fijaos, aquí tenemos el gran ejemplo. Sabéis que hay corredores que tienen prótesis que les permiten correr incluso más que corredores que no tienen este tipo de problemas, ¿no? Y que incluso no les permiten competir, porque parece que se convierten en superdeportistas gracias a aparatos como este. Es como veis, una prótesis de pierna que simplemente no está ni controlada, ni es electrónica, ni es activa, es simplemente un material que por su elasticidad y su diseño consigue imprimir una movilidad espectacular en el cuerpo de una persona que carece de ese miembro. Este es el potencial del material blando. Tiene esa capacidad de absorber la energía y de liberarla en el momento necesario, justo cuando necesitamos dar el salto y emprender la carrera, ¿no? Y esto es maravilloso. Esto es lo que nos abre los ojos a seguir inspirándonos en la naturaleza e intentar introducir este tipo de materiales, ya no solamente en los humanos, como prótesis, sino en los robots, que es el campo del que os vengo yo a hablar, ¿no? Y, por supuesto, con esta inspiración humana, también querríamos hacer manos blandas. Fijaos que la mayoría de los robots tienen manos que suelen ser una garra, 3 dedos, porque con 3 dedos puedo agarrar y muchas veces es suficiente. Pero esa sensibilidad que necesito a la hora de manipular objetos frágiles, quizás con unas garras rígidas no pueda desarrollarla adecuadamente. Por eso hay investigadores que estudian las capacidades de una mano blanda. Esto es muy complejo porque hay una cosa en los materiales blandos que los hace difíciles y es su modelo. Modelar, encontrar modelos matemáticos que reproduzcan la dinámica de esos cuerpos blandos es sumamente complejo. Hablamos de una matemática profunda, difícil, compleja, ¿no? Pero bueno, ahí está el reto también, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar también inspirados en la naturaleza? Pulpoides, octopus, ¿no? Hay un grupo en Pisa, en Italia, que son pioneros en la robótica blanda, son líderes. ¿Y cómo empezaron? Haciendo octopus. Octopus es ese pulpo que veis ahí veis un tentáculo que bueno, es actuado neumáticamente. Con aire comprimido, pum, pum, consigues mover cada uno de esos brazos, los tentáculos, para que agarre de una forma mucho más bioinspirada, sutil y segura, ¿vale? Esto es un gran reto y ahí está, funcionando. Es digamos, uno de los ejemplos con inspiración en la naturaleza más sobresalientes, aparte de los humanos, ¿no? Y hay otros muchos, pero quizás personalmente los que más me llaman la atención son los que se inspiran en los microorganismos, en seres muy pequeñitos, como un gusano. Fijaos, con los materiales blandos tan pequeños soy capaz de acceder a espacios confinados que con un robot rígido no solamente no podría acceder, sino que me quedaría posiblemente atascada, ¿no? Estos robots tienen la capacidad de, gracias a su elasticidad, salir del atasco fácilmente, ¿no? Hasta tal punto que incluso los podemos usar para investigaciones médicas, podemos ingerirlos, podemos insertarlos en nuestro torrente sanguíneo y pueden tomar un montón de datos de nuestro cuerpo que de otra manera sería imposible, ¿no? Los podemos depositar allí donde necesitamos que estén para a lo mejor aplicar una terapia una radioterapia que solo incida en ese material y en lo que está a su alrededor y no afecte al resto de células colindantes, ¿no? Y esto ya es una técnica que se hace y es especialmente maravilloso porque evitamos pues, unos tratamientos que sean muy invasivos y que produzcan unos efectos secundarios horrorosos. Esto es gracias a que estos materiales tienen esta flexibilidad de viajar por el cuerpo humano. Aquí se abre un mundo impresionante, ¿no? Pero fijaos, hay para mí un ser en la naturaleza que quizás está un poquito olvidado,
y que en el que también se inspiran los robots blandos o los que trabajamos en la robótica blanda, ¿no? Y fijaos que yo creo que es tan olvidado que hasta Noé se le olvidó meterlo en el arca. No sé si habéis visualizado algunas imágenes del arca de Noé. Yo he mirado muchas, y más porque como cuento esto, me quiero asegurar de que lo que digo lo digo de verdad y lo digo bien, pero en ninguna he sido capaz de encontrar ese ser vivo. Y no sé, ojalá sí, oye, si alguno lo encuentra, que por favor me lo diga, pero he sido incapaz. No sé si os habéis planteado esto alguna vez, quizás ahora es muy difícil saber qué falta, pero son las plantas, ¿vale? Las plantas. Mucho animal, uno de cada especie, hembra macho, para asegurar la creación, pero faltan esas plantas, ¿verdad? Y son seres vivos tan sumamente inteligentes como lo es el ser humano. Y para ello os recomiendo que sigáis a un investigador que se llama Stefano Mancuso, que es quien realmente sabe de plantoides y utiliza el conocimiento que las plantas nos dan para hacer plantas robóticas. Es alucinante, ¿vale? Y fijaos, os voy a poner un ejemplo de esto que digo. Aquí veis un tallo. Un tallo, como sabéis, tiene esa capacidad de, en función de la temperatura, por ejemplo, la luz, el agua, ¿no? Pero, por ejemplo, hablo de la temperatura, pues de elongarse, ¿no? de extenderse o de recogerse en función de qué momento del día y qué condiciones climáticas, ¿no? Nosotros, bioinspirándonos un poquito en esto, hemos encontrado un material que es parecido. Mirad, se llama aleación con memoria de forma. En inglés es Shape Memory Alloy, SMA, lo vais a encontrar sobre todo por estas siglas, SMA. Es parecido, ¿verdad? Así es un material que bueno, pues se enrolla, aparentemente se puede enrollar sobre sí mismo, pero que tiene una propiedad parecida a la de este tallo que lo hace especialmente poderoso. Y esa propiedad es que con la temperatura, cuando aumenta su temperatura, se contrae. Y cuando cesa esa temperatura y vuelve a la temperatura nominal, se vuelve a elongar, ¿vale? Entonces, es mágico, de alguna manera hace como el tallo, ¿no? ¿Cómo caliento el hilo? Haciéndole pasar una corriente. Los que trabajamos en ingeniería, la corriente es como nuestro alimento, ¿no? ¿Y cómo lo enfrío? Ceso la corriente, corto la corriente y se enfría y se vuelve a elongar, ¿vale? ¿Y qué hago yo con esto? Pues fijaos, podemos hacer un exoesqueleto como el que veis aquí, para una paciente que ha tenido un ictus y que está rehabilitando uno de sus miembros, en este caso su brazo, ¿vale? Ese hilo no lo veis, pero va distribuido a lo largo del brazo y en el codo se enrolla en una especie de polea. ¿Qué ocurre? Pensad, cuando yo caliento y se contrae el hilo, que al contraerse, al estar enrollado, tira del brazo, ¿cierto? Y lo contrae. Y cuando cesa la corriente, se enfría, se elonga y vuelve a dejar que el brazo caiga, ¿vale? Y este es uno de los resultados de aplicar estos actuadores blandos, flexibles, frente a otros rígidos como los motores. Habréis visto esos esqueletos que tienen motores y que el motor gira y con él gira el brazo. ¿Cuál es el inconveniente? Que pesan, por ejemplo, pesan. Y estoy rehabilitando a alguien y le cargo de peso, quizás no sea la mejor opción, ¿no? Por otro lado, hacen ruido. Pensad en esto. Un paciente en este estado, posiblemente algo ruidoso le moleste sobremanera porque está en una situación quizás de ansiedad, ¿no? Y todo lo que sea estimulación externa en ese sentido le incomoda, ¿no? Pues esto no hace ruido, no pesa nada. El mismo ruido hace que cuando quemas un pelo, porque básicamente es de las dimensiones de un conjunto de hilos, de pelos, y lo mismo que puede sonar esto cuando de ruido que puede hacer cuando lo quemas es lo que hace un hilo de estos. Y sobre todo es súper barato, ¿vale? Esto viene a costar pues, 1 metro de este hilo, unos 4 euros, depende de dónde lo compres y de las características del material. Evidentemente no solo usamos uno, usamos un montón de ellos para tener la fuerza suficiente para aguantar el peso de un brazo, ¿no? Pero esto es un avance. Es una disrupción, ¿no? Y la robótica blanda nos lleva ahí, ¿vale? Más allá de actuadores, voy a mostraros un ejemplo del por qué es importante tener un material blando en un robot. Este es Teo, como os enseñé antes, y quiero que veáis cómo reacciona Teo después de un montón de días enseñándole a moverse, imitando a uno de nuestros doctorandos cuando pues, lo programa para que haga esos mismos gestos, ¿no? Que es simplemente un gesto de mover los brazos. Mirad lo que pasa. ¿Vale? Se ha roto el brazo, ¿no? Bueno,
si escucháis a Raúl, dice, madre mía, bueno, mejor que ahí el audio se corta, porque, bueno, en fin, esto supuso un parón de 2 meses hasta que pudimos reparar porque se rompió un motor, hubo que esperar a que otro viniera. En fin, estos son los problemas de la robótica rígida, ¿habéis visto? Y por eso he querido poner el sonido. Ese sonido es totalmente síntoma de vibración, ¿vale? Es algo que es muy difícil de modelar en un simulador. En el simulador funcionaba perfectamente, Teo, pero cuando lo probamos de verdad, pues la velocidad que le inculcamos fue suficientemente rápida como para que esa vibración empezara a amplificarse y romper, ¿vale? Lo que estamos intentando es evitar esto con plataformas de este tipo. Mirad, ahí a la izquierda veis un cuello blando y a la derecha un brazo blando. ¿Veis? Quizás que tiene una forma bioinspirada, es como si fuera una columna vertebral, ¿no? La de la izquierda pues lo hemos usado, esa morfología, para actuar como cuello del robot, ¿no? Ahí veis que efectivamente pues es un cuello mucho más elástico, que quizás si le golpeamos absorba mucho más las vibraciones, nos haga menos daño, ¿no? Y que pese a lo poquísimo que pesa, que son 14 gramos, es capaz de soportar, no se ven porque están detrás de esa careta, 2 kilos de discos que tenemos colocados ahí, ¿vale? Y aún así es capaz de controlar perfectamente la trayectoria y de hacer bien su función, ¿no? Y hemos dado un salto importante, porque no sé si lo apreciáis en el dibujo, pero esos tendones, que son hilos de pescar, literal, ¿vale? Son lo suficientemente robustos para que funcionen bien. Estamos ahora reemplazándolos por SMAs, estas aleaciones que os comento, pues van por fuera de la estructura. Y entonces hemos dado un salto a introducirlos dentro. Fijaos que ahí los hilos amarillos que veis que van a lo largo de la morfología azul van por dentro. Esto supone un gran avance, primero porque los hilos se protegen, la estructura no está tan al aire, tan expuesta, y porque además el modelo matemático de esto es mucho más sencillo. Porque ¿qué consigo cuando esos hilos están dentro? Que cuando tirando de ellos se deforma la articulación, ese eslabón, ese tablerone que veis ahí, la curvatura sea prácticamente constante. Y esto de que la curvatura sea constante simplifica mucho el modelo. Y si tenemos un buen modelo y fácil, tendremos un buen control. Y ese buen control es el que veis aquí y nos permite pues, poder manejar este brazo de manera que en el vídeo de la izquierda podéis ver que es capaz de alcanzar torsiones muy elevadas, llegando casi a tocar la chapa de arriba, por ejemplo, y que en el vídeo de la derecha veis que soporta peso también, pese a que la gravedad está haciendo de las suyas. Esto no pasa en el cuello, aquí la gravedad afecta, ya sabéis, si lleváis una bolsa de la compra con el brazo así, es mucho más costoso que si lleváis la bolsa con el brazo así, ¿no? Pues es capaz de controlar el aporte de la gravedad y pese a cargarlo con mucha carga, pues soporta bien todas estas circunstancias, ¿no? Por tanto, este tipo de robots, este tipo de materiales son capaces de darle la rigidez suficiente y la precisión suficiente, porque posicionamos muy preciso, no se trata de tener un blandiblue como por ejemplo el pulpoide. Con el pulpoide agarro, pero no podría posicionar precisamente, ¿vale? Mientras que aquí sí, sin perder la característica elástica. Quizás no sé qué sensación os lleváis del vídeo, pero si vierais el eslabón, es sumamente ligero y sumamente flexible. Y aún así, gracias a su densidad y al diseño, que está patentado, pues hemos conseguido que sea lo suficientemente robusto, ¿vale? Y para terminar, quisiera mostraros este vídeo, que creo que es una de las cosas maravillosas que nos aporta la robótica blanda. A los robots se les exige inteligencia, se les exige robustez en las tareas, un cuerpo que absorba, que sea seguro, ¿no? Hemos hablado de esto, ¿no? Pero hay otra cosa que cada vez más se le demanda a los robots y es su habilidad empática. Nos tienen que engañar, nos tienen que convencer de que son empáticos, ¿no? Porque si no los vamos a meter en un cajón y no les vamos a hacer caso. Y el futuro de la robótica pasa porque los humanos estemos enamorados de los robots, prácticamente, ¿no? ¿Cómo conseguimos esto? Gracias a la robótica blanda. Supongo que habréis visto este corto de Pixar y fijaos cómo el lenguaje no verbal es impresionante. No puede haber un objeto quizás más abstracto o frío que esto que veis aquí, un flexo. No hay ojos que transmitan emociones, no hay lágrimas, no hay boca y sin embargo es capaz de transmitir una emoción impresionante. Y es gracias a que el cuerpo es elástico, flexible y está suficientemente bien programado como para que produzca la emoción, ¿no? Y esto es algo que creo que la robótica blanda tiene aún, en lo que la robótica blanda tiene mucho todavía que decir.
Por tanto, bueno, espero que de verdad os interese el tema, que a partir de aquí intentéis hacer un pequeño aprendizaje profundo sobre lo que se está haciendo en robótica blanda, porque más tarde, más temprano, serán el tipo de robots con los que tendréis que interactuar. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Gracias, Concha. Siempre es un placer escuchar a Concha y que nos muestren ese futuro que nos acaba de enseñar. Si algo probablemente podemos extraer de aprendizaje, y ya ocurrió ayer, mañana probablemente sea una de las reflexiones también que podamos compartir, es que al final el camino hacia el futuro no se va a hacer por parte de nadie en solitario. Todo lo que hemos visto al final es interdependencia. Todo lo que hemos visto al final nos lleva a que una única disciplina, un único campo, por sí mismo no va a hacer nada. Y también al mismo tiempo, lo que tenemos que aprender, o esa reflexión yo creo que también es interesante que nos la llevemos, es que también nosotros, la ciudadanía, tiene que formar parte de estos avances. Los científicos, los investigadores que han estado hoy aquí, tienen la lucha científica y luego la lucha de la financiación. En España, pero en la mayoría de los países, la ciencia sigue requiriendo grandes esfuerzos. Y ese compromiso ciudadano, también por nuestra parte, requiere que al mismo tiempo nosotros apostemos porque ellos tengan siempre los recursos necesarios. Y por eso es magnífico también que tengamos estos foros, por eso también es de agradecer al Ayuntamiento de Alcalá de Henares que haya apostado por la Mobile Week Alcalá un año más para que tengamos estos espacios en los que nosotros, vosotros, yo, conozcamos lo que hacen los mejores científicos de España. Y una cosa que decía Concha, al final, que los robots tienen que ser empáticos, tienen que mostrar emoción. Cuando hablo de que el camino no se puede recorrer solo por parte de una disciplina científica, eso no excluye a las artes, eso no excluye a todos aquellos que trabajan con la expresión, a todos aquellos que trabajan con los materiales de la emoción humana. Y por eso estamos cerrando este ciclo de conferencias con metamúsica, con proyectos que nos llevan más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar, fuera de la convención, fuera de lo normal. Y hoy, además, tenemos, mientras que lo están montando y cacharreando, Ander García e Irene Novoa están montando, si lo digo bien, a Eranchun, porque es el sistema, es el software que es con lo que van a interactuar hoy entre ellos, con nosotros, la música, con el espacio. Eranchun significa respuesta y a partir de aquí yo cedo todo el protagonismo a Ander y a Irene. Os emplazamos mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde. Abordaremos el lado oscuro de Internet. Vamos a viajar al corazón de las tinieblas, pero de una forma muy divertida. Vamos a hablar de hackers, vamos a hablar de ciberseguridad, pero desde un punto de vista muy, muy, muy interesante, con Enrique de la Hoz, y además también tendremos a Noel Ceballos, periodista que se ha acercado hacia el mundo de la conspiranoia y nos va a explicar por qué a día de hoy en Internet vemos a tanta gente creyendo o defendiendo que la Tierra es plana, que las vacunas te inoculan un chip de Bill Gates o cosas así un poco locas. ¿Qué tienen en común todas esas teorías y por qué han cogido tanta fuerza en los últimos años en la red? Eso será mañana a partir de las 7 de la tarde. Tanto las conferencias como el resto de la programación la tenéis en la web mobileweekalcalá.com. Os dejamos con Eranchun.
Muchas gracias. Bueno, estábamos tocando una pieza de improvisación con... Él es Ander García, yo soy Irene Novoa y cada uno tenemos nuestro sonido que va al programa que ha hecho Ander, que ahora os explicará, que va haciendo como loops, trocitos de lo que vamos tocando y nos lo devuelve en momentos en los que no lo estamos esperando. Entonces es un poco otra visión de la idea de lupear tu sonido y sobre él construir, porque normalmente eso siempre es muy controlado y muy exacto, y sin embargo en este es un juego de inexactitud y de que, bueno, como yo le dije a Ander cuando lo inventó, digo, es como tocar con tu yo del pasado, que acaba de cantar y de repente me vuelve esa misma voz o vuelve su contrabajo. Y nada, fue cuando le conocí que le dije, mira, hay este programa Max MSP que yo es complejo y a mí me encantaría saberlo usar y tal, pero y él a la semana pues ya estaban haciendo Eranchun, así que nos lo cuente mejor porque esa parte la entiende muy bien el creador. Muchas gracias. Un aplauso para Irene, por favor. Pues la verdad es que yo no me acordaba que surgió así la cosa. Mi memoria es muy selectiva y me comenta Irene que salió el tema del Max y luego alguien más me habló de él. Perdonad que tengo un poco de trancazo, entonces estoy un poco tomado de la voz. Y bueno, para mí un mensaje importante que quería transmitir, que me ha ocurrido a mí, es que yo de pequeñito quería tocar el violín, porque hacía así. Entonces yo no me acuerdo de esto, pero mis padres me decían que violín. Estudié violín, no tuve mucha suerte con el profesor y lo dejé asqueadísimo. Y luego me enganché mucho en la informática. Entonces empecé a programar con 9 añitos y hice la carrera. Y luego pude enganchar con la música moderna, la improvisación, el jazz. Pero la programación siempre ha sido algo que me ha fascinado y que me ha acompañado gran parte de mi vida. Y siempre tenía como la llamada de la creatividad a nivel código, a nivel programación. Entonces, después de probar con diferentes lenguajes como Python, un lenguaje muy conocido, inteligencia artificial, pero también para temas de sonido, pues Irene me habló del Max, ¿no? Entonces, de repente como que me metí un poco a estudiar así de una manera sucinta. O sea, no tengo un súper conocimiento del lenguaje, pero como es alto nivel y es gráfico, es fácil desarrollar de una manera visual. Entonces, no me quiero enrollar mucho. La idea básica, que lo que comentaba ella, es que los pedales que solemos tener los músicos que repiten lo que tocamos, no es un eco, no es una reverb, es el looper que decía ella, que te lupea. Es como que tocas algo y lo repite, ¿no? Y se queda, se mantiene, y sobre eso que se mantiene tú puedes tocar encima. Entonces, la idea era, bueno, ¿qué pasaría si lo que yo grabo, lo que ella graba, va a volver, pero no sabemos cómo? ¿Vale? Entonces es como que te genera una interacción contigo mismo. Entonces es como que estamos los dos juntos improvisando, pero también con nosotros del pasado, que decía ella, que eso es una expresión de ella que me encanta cuando empezamos a probar esto. Básicamente... Joder, tengo el constipado. Básicamente lo que hace es muy sencillo. Hay 5 pasos, es como un bucle, ¿vale? Son 5 pasos. Entonces, en el primer paso te graba la idea A y te reproduce la B, pero la B todavía no te la ha grabado, ¿vale? Porque este está continuamente como grabando ideas. En el segundo paso te graba la B, te reproduce la D, pero la D todavía no ha sido grabada. No sé si entendéis la idea. Es como que te reproduce lo que has tocado, pero te lo desordena de alguna manera. Entonces nunca sabes lo que va a volver. Eso unido a que estamos los dos interactuando, ¿no? Entonces esto visualmente, que es así como bastante espectacular, pero realmente no tiene mucha historia. Aquí lo que hacemos es, elegimos los segundos que dura cada idea, digamos, 8 segundos, 10, yo qué sé, de media. Y esto que os he puesto aquí, estos pasos están codificados aquí. Total, que estamos tocando, cantando y vuelven las ideas. ¿Vale?
vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, no sé, para mí lo importante es que tiene mucho sentido, por lo menos para mí, unificar o dar forma a todo lo que me ha conformado a mí como persona, como estudiante, investigador y artista. Y en este caso era algo que he tardado décadas en darme cuenta, que era unificar o conectar la programación con la música y la improvisación. Y tiene mucho sentido cuando no rehuyes, o sea, no huyes de algo de tu pasado, sino cuando lo consigues unificar, ¿no? Lo consigues conectar. Y agradezco mucho a Irene por darme la idea, así como la referencia, y querer embarcarse en esta locura conmigo. Y vamos a hacer una pieza cortita, espero que os guste. Gracias. A ver si hay un poquito de lo que nos pasa cuando ensayamos esto. Y agradezco mucho a Irene por darme la idea, así como no rehuyes. O sea, no huyes de algo de tu pasado, sino cuando lo consigues unificar, ¿no? Pues eso nos sucede, que estamos ensayando y de repente tenemos todo el rato voces, ¿no?
Pues muchas gracias. Ander García, yo soy Irene Novoa y muchísimas gracias a la Mobile Week por organizar estas charlas y pues nada, que disfrutéis mañana también. Buenas noches.